Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 12 del mes de agosto del año 2025. Un martes, señores, con muchas informaciones y sobre todo informaciones acerca de lo que puede ser una vaguada que podría estar afectando a la República Dominicana en el fin de semana. Y la verdad es que esta sería el primer, y esa vaguada podría ser fruto de un huracán que sería el primero que se está gestando en esta temporada ciclónica. Señores, hay una información que declara que del 2020 a la fecha van 708 mujeres asesinadas. Eso es una cifra bastante alarmante. Hoy se celebra el Día de la Juventud. Además, señores, hay unas declaraciones muy fuertes dadas por un coronel, Rafael Antonio Morales Guerrero, que acusa nada más y nada menos que a José Manuel Cabrera Ulloa de tener tentáculos en el narcotráfico. Esa información hasta cierto punto ha tenido mucha trascendencia porque la población dominicana sabe el encomiable trabajo que ha venido haciendo Cabrera Ulloa al frente de la Dirección Nacional de Control de Droga. Ha sido una persona bastante mencionada por los méritos que ha tenido y esa lucha constante en contra del narcotráfico. De ahí es que esa información ha tenido hasta cierto punto ciertos niveles de trascendencia, porque de acuerdo a Rafael Antonio Morales Guerrero, Cabrera Ulloa tiene tentáculo dentro del narcotráfico, pero también él revela que hubo un coronel retirado, Pedro Morales Peña, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que estaba retirado y que fue habilitado por parte de Cabrera Ulloa. También dice, acusa al director del DNI, Luis Soto, de la venta de informaciones al crimen organizado. O sea, son denuncias bastante contundentes. Entonces, si provinieran de una persona normal que no estuviera un cargo de tanta importancia como el de coronel, o de una persona que usted dice, mira, a esta persona lo retiraron y por retaliación a su retiro, entonces está haciendo esta denuncia que son muy graves, uno también le encontraría un mayor sentido. Pero cuando un coronel activo hace declaraciones de esta naturaleza y que también dice que ha dado informaciones al Ministerio Público acerca de todo eso y que se ha decidido hablar porque le han prestado poca atención, entonces yo creo que el tema demanda una mayor atención. Yo particularmente he tenido una confianza absoluta y he creído que José Manuel Cabrera Ulloa ha venido desarrollando un trabajo bastante encomiable al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y que bajo su gestión nunca en el país se había obtenido o capturado
tantas drogas. Entonces, a uno le resulta como tan chocante este tipo de informaciones. Alega también Rafael Antonio Morales que teme por su vida. Yo pienso que frente a una denuncia de esta naturaleza, su vida no debe estar en peligro. Y pienso que debe ser escuchado. Y creo que si hay alguien a quien le conviene unas declaraciones de ese coronel, es al propio Cabrera Ulloa, porque yo pienso que es un hombre íntegro, independientemente de las acusaciones que se ciernan en su contra. Por eso es preciso como que las cosas se puedan aclarar de una manera que no haya ningún tipo de duda sobre la honorabilidad de ese director de control de drogas. Pero también habría que escuchar a Rafael Antonio Morales, que ha tenido una actitud tan osada de hacer una denuncia de esta naturaleza, sobre todo cuando también involucra al director del DNI, sobre todo cuando también habla que le comunicó a la Procuraduría General de la República antes de su denuncia toda esta situación. Entonces, hechos como este deben ser aclarados de una vez y por todas para que la población dominicana tenga una idea clara de lo que realmente está pasando ahí. Porque estamos hablando de las acusaciones a personas muy honorables, a personas que han tenido una hoja de servicio muy buena. Y el mismo coronel Rafael Antonio Morales Guerrero ha dicho que él ha brindado un servicio para la Dirección General de Control de Drogas y que todas sus denuncias están sustentadas y que tiene elementos probatorios. Entonces, es algo bastante serio que no debe quedar en el olvido y que amerita una investigación y debe de haber sanciones en caso de que ciertamente dicha denuncia se correspondan con la realidad. Y en caso de que no se correspondan con la realidad, también debe de haber sanción. Porque después que una persona viene desarrollando un trabajo encomiable, como lo ha venido haciendo José Manuel Cabrera Ulloa, no merece que se le hagan imputaciones que sean incorrectas, sobre todo de esta naturaleza, que pone en cuestionamiento y tiraría por la borda todo el trabajo que ha venido haciendo una persona que ha tenido reconocimiento a nivel internacional por la lucha titánica que ha mantenido en contra del narcotráfico. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple?
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, José del Carmen Sabiñón y dos dirigentes importantes más del PLD, aunque lo que ha trascendido ha sido la carta de José del Carmen Sabiñón, lógicamente por ser una figura que ha ocupado ministerio dentro del PLD. Él presentó su renuncia a través de una carta por las redes sociales. Dice que se va agradecido de la plataforma del PLD que le permitió servirle a su ciudad natal de Barahona con puestos importantes dentro de la organización. Y la verdad es que el PLD debe ser objeto de un estudio, sobre todo la dirección que tiene de ese partido el expresidente Danilo Medina, porque todo parece indicar que Medina se ha constituido en ley batuta y constitución dentro de dicha institución y que todo aquel que tenga una discrepancia a lo interno del partido, entonces se considera una persona indisciplinada. Todo el mundo sabe, o mejor dicho, debo de informarle a muchos de los amigos televidentes y a aquellos que no lo saben, que para el día de mañana estaba previsto un juicio disciplinario en contra de José del Carmen Sabiñón, porque éste tenía alguna discrepancia con los lineamientos internos del partido. Este se adelantó y presentó su renuncia. Miren, el PLD es un partido que ha tenido mucha influencia en nuestro país, porque después del Partido Reformista ha sido el que más nos ha gobernado, porque lo hizo por un periodo de 20 años. Y yo le digo después del Partido Reformista porque a Trujillo no se lo atribuyo a una condición partidaria, sino a una condición de dictador. Pero el caso es, señores, que a lo interno del PLD, cuando hay ciertos niveles de discrepancia con la cúpula del partido, de manera especial con Danilo Medina, entonces la democracia interna ahí como que no puede exhalarse. Ustedes vieron lo que ocurrió con Carlos Amarante Baré y con todos aquellos que han tenido una disidencia, que han entrado en contradicción con el presidente Danilo Medina, cuál ha sido el final, que el partido se ha ido desintegrando. Debemos de recordar esa gran discrepancia entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Eso provocó que el partido se dividiera en dos, porque ellos han tenido un tipo de confrontación casi personal. Entonces, resulta que después de eso fue el propio Danilo Medina, cuando era presidente de la República, que le pidió a los altos dirigentes del PLD que publicaran sus aspiraciones y que dentro de ellos el que obtuviera la mayor cantidad de adeptos, bien sea mediante encuesta o mediante elecciones, él se iba a sumar, a apoyarlo, y los demás debían de hacerlo. Él trazó esa línea partidaria. Y a raíz de ese momento,
todos los candidatos que en aquel entonces tenía el PLD empezaron a realizar una serie de promoción a lo interno y externo del partido, recorriendo parte del país en procura de agenciarse el voto de los compañeros del PLD. ¿Qué resulta? Que después de eso, Danilo Medina se aparece con Gonzalo Castillo como un mago que saca un conejo debajo de un sombrero y lo pone ahí con una cantidad de recursos, Gonzalo Castillo, y él desde el gobierno haciendo grandes inversiones para que éste tuviera desde el Ministerio de Obras Públicas la facilidad de asfaltar las calles y hacer ciertos acuerdos con las diferentes alcaldías que en ese momento eran controladas por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué sucedió? Bueno, que nada, la mayoría de esos candidatos tuvieron que apartarse y dejarle el camino a Gonzalo Castillo, que fue finalmente el candidato a la presidencia por esa organización. Dicho sea de paso, Gonzalo Castillo perdió, sacó un 38%, que ha sido la cifra más alta que se ha sacado, porque luego quien fue como candidato del PLD fue Abel Martínez y quedó muy por debajo de las expectativas que tenía el partido acerca de él. Pero ¿qué resulta? Que Abel Martínez siempre fue una persona señalada como uno de los alfiles del doctor Leonel Fernández, y todo lo que olía o huele a Leonel Fernández dentro del PLD resulta pestilente, porque él se dividió de esa organización y Danilo, al igual que algunos PLDistas de la cúpula, entienden que la derrota de ese partido obedeció a que él se alió con el PRM, que fue que derrotó al PLD. Bueno, pues continuaron las aspiraciones a lo interno del partido. Habían unos candidatos dentro de la organización que de una forma u otra fueron derrotados en la contienda interna dentro del PLD por Abel Martínez, y algunos atribuyen a que el presidente Danilo Medina, que en principio no tenía como favorito a Abel Martínez, pudo observar a larga distancia de que no endosarle apoyo a Abel Martínez podía provocar otra ruptura a lo interno del partido, y eso lógicamente era un lujo que Danilo Medina no podía darse. Entonces atribuyen la victoria de Abel Martínez a ciertas maniobras fraudulentas y a la compra de voluntades. Y eso ha hecho que eso provocó que algunos de los que fueron precandidatos junto con Abel Martínez renunciaran del partido y se fueran. La verdad es que durante la dirección del presidente Danilo Medina a lo interno del PLD, esa institución política se ha visto degradada en su máxima expresión. Hoy en día, el partido Fuerza del Pueblo, que fue el partido creado por Leonel Fernández al momento de salir del poder, tiene una mayor simpatía que el PLD según las últimas encuestas. Pero también hemos podido ver que ha dado cierto golpe de efecto. ¿Por qué? Bueno, el mismo Carlos Amarante Baré, que fue considerado uno de los rebeldes del PLD
y que recientemente había salido de la organización. Bueno, pues pasa a apoyar a Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. También se habla de que Sabiñón también se va para la Fuerza del Pueblo. Y en la medida que la Fuerza del Pueblo ha ido avanzando, ha sido en desmedro del PLD, de donde se ha llevado la mayor cantidad de adeptos. Son dos partidos que de una forma u otra tienen ciertos niveles de simpatía. Y pudiéramos decir que funciona como un dragón que tiene dos cabezas, un mismo cuerpo, pero dos cabezas. Y que esas dos cabezas son antagónicas, Danilo Medina y Leonel Fernández. Porque en sí, lo que separa o forma la división dentro de esos siameses son las cabezas. Tienen el mismo cuerpo, tanto es así que en los comicios pasados, todas las encuestas revelaban que el 30% de los PLDistas no iban a votar por su candidato Abel Martínez, sino por el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Y Leonel Fernández ha salido ganando en esa división. Ahora, uno tiene que hacerse la siguiente interrogante. ¿Hasta cuándo será que Danilo Medina va a seguir destruyendo al Partido de la Liberación Dominicana? Con esa interrogante nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la situación en Haití cada día se está agrietando más. Las bandas han ido calando y tomando una gran parte del territorio haitiano y eso hasta cierto punto constituye un problema bastante grande para la República Dominicana.
Y yo digo que constituye un problema grande para la República Dominicana porque es un pueblo que se encuentra acorralado. Allá no se pueden o no se han podido celebrar elecciones libres. Tuvieron la muerte, un genocidio, la muerte de su presidente. Todavía las autoridades haitianas no han revelado los nombres de aquella persona que cometieron ese genocidio y se tiene duda inclusive hasta de la esposa del expresidente. Entonces, son las bandas las que gobiernan ese país. Y es una situación complicada, porque cuando nosotros tocamos el tema de las bandas en Haití, es un problema bastante serio, porque en otros países, cuando usted habla de banda, está hablando de que probablemente haya un enemigo común para la policía, un enemigo común para la sociedad, un enemigo común para el gobierno. En sí, señores, me refiero a que las bandas en otros países son personas que se declaran en rebeldía, luchan por algún tipo de reivindicaciones o cometen delitos. Pero es que en Haití las bandas tienen connotaciones especiales que se salen del imaginario de mucha gente. ¿Por qué yo le digo esto? En primer lugar, Barbecue era una persona paramilitar que era escolta del expresidente Jovenel Moïse. ¿Pero por qué? Porque era un militar retirado, un militar que hasta cierto punto sabía de seguridad y él lo tenía a su lado ahí, sin ser militar ya, cuidando de su seguridad. Pero ellos tuvieron ciertos niveles de discrepancia y Barbecue dejó de ser seguridad de Jovenel Moïse. Pero allá hay ministros, hay funcionarios y personas potentadas que para su seguridad personal no se agencian de agentes de la policía, sino que contratan compañías de seguridad para prestarle un servicio personal, un servicio personalizado a una persona. Entonces, todos esos pequeños grupos, cuando hay diferencia de orden económico o de cualquier índole social entre esas altas personalidades, entonces se constituyen en grupos armados que van en defensa de algunos intereses personales. Déjenme decirle que allá hay ricos que tienen su propia banda, pero no para atracar, no para cometer violaciones ni nada de eso, sino para proteger sus intereses. Entonces es un país que está muy convulso y es un país donde no hay ningún tipo de seguridad y las autoridades haitianas no pueden movilizarse en la forma que ellos quisieran, porque Haití es un país de gente pobre. Y ustedes saben lo que sucede con eso. Cuando le digo que se trata de un país de gente pobre, que hay muchos lugares donde las calles no están asfaltadas. Y usted entra a un territorio y cuando viene a ver encuentra grupos rebeldes que con pico y pala, de una manera rudimentaria, empiezan a picar y a sacar tierra con pala y lo dejan a usted encerrado en un lugar que usted no encuentra por dónde salir, porque le hacen una zanja de unos tamaños
que nadie puede salir y de repente usted se encuentra encerronado en esos lugares y resulta eminentemente peligroso. Ya hay actos protocolares como de día, de fiesta patria, o que haya que rendirle homenaje a diferentes personalidades de allá, de Haití. Bueno, que quien va y da los discursos como si se tratara del presidente, el señor Barbecue, que es uno de los cabecillas principales, y en esas bandas ellos andan a sus anchas. Y la comunidad internacional, bien, gracias. Entonces ustedes ven que aquí vienen una serie de instituciones a reclamarle al presidente Luis Abinader, a decir que en República Dominicana hay xenofobia, que se violan los derechos humanos de los haitianos, pero las violaciones de la cual son objeto esos nacionales haitianos en su propio país. Entonces esos miembros de la USAID, de otras instituciones, no van a luchar ni a reclamar los derechos de esos nacionales haitianos que son violados en su país. La situación se ha tornado tan crítica que Peregrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, le está pidiendo al presidente Luis Abinader que declare en estado de emergencia la frontera dominicana, sobre todo por el lado de allá, de Jimaní, Bauruco y Dajabón. Son zonas que hay muy cerca focos guerrilleros. Déjeme decirle que aquí en la República Dominicana, por ahí, por Hondo Valle, que es uno de los pueblos que forma parte de Elías Piña, hay un sector llamado Sobacón, que hay una escuela pública. Y ustedes saben que de 40 estudiantes de esa escuela, un solo dominicano. Y déjenme decirle algo, yo estuve conversando con una de las profesoras de ese lugar y me dice que esos niños haitianos son muy aplicados, que son muy respetuosos, que tienen un mayor nivel de disciplina que los propios dominicanos. Yo le digo esto, señores, porque traté de investigar, de averiguar, y eso es así. ¿Y ustedes quieren que le dé el otro dato? Hay veces que por una causa u otra, un profesor termina más temprano su horario, o por una causa u otra no tiene que impartir clase en su curso. Y ustedes saben lo que hacen. Ellos se quedan todos ahí y no son capaces de salir porque es una comunidad de gente pobre y ellos tienen sus motores, pero salen todos juntos porque tienen miedo de que si alguien sale solo, lo atraquen, le quiten el motor y que su vida esté peligrando. A esos niveles, señores, estamos nosotros aquí en la República Dominicana con los problemas de Haití. Yo pienso que hay que buscar la manera de revertir esa realidad social que nosotros estamos viviendo, porque nosotros simplemente estamos subestimándolo, lo estamos subestimando, entendemos, lo vemos con ciertos niveles, pudiéramos decir que lo vemos incapaces, entonces entendemos que no revisten peligro, en ese sentido lo estamos subestimando y ellos están organizados en el país. Ahora, si usted quiere saber si están organizados o no, cuando ustedes salgan a la calle, ustedes pueden ver
que el control de muchos de los artículos de primera necesidad, que ellos lo venden en esas guaguas denominadas plataneras, ustedes pueden notar cómo de manera uniforme ustedes encuentran los mismos precios en los artículos que ellos venden. Ustedes lo van a comprar en Santo Domingo Norte, en el oeste, en el este, en el distrito. Todo tienen de manera homogénea un solo precio. Entonces ustedes no me van a decir a mí que eso obedece a pura coincidencia. Y cuando deciden aumentar un producto, pueden hacerlo. Entonces, yo creo que este es un momento en que nosotros debemos de abrir los ojos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea medido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, nosotros escuchamos al presidente de la República en el día de ayer referirse en la semanal a una serie de temas importantes, sobre todo el alza del pollo. Y uno sintió que aunque el 16 de agosto, que es el próximo sábado, que es cuando el presidente de la República va a cumplir su primer periodo, por lo regular el presidente se va a dirigir al país y por lo regular siempre habla, aunque no es oficialmente el día de la rendición de cuentas, porque eso debe hacerlo el día 27 de febrero. Pero por lo regular los presidentes suelen, no están obligados, pero suelen hablarle al país cada vez que cumplen años. Y la verdad es que en esta ocasión la población tiene mucha expectativa sobre lo que pudiera decir o hacer el presidente de la República. Porque por lo regular siempre se emiten decretos en esos días, tanto el 16 de agosto como el 27 de febrero. Y la verdad es que el presidente necesita una renovación en el tren gubernamental. Hay personas
que deben ser destituidas de esos cargos. Y yo le digo esto, señores, porque ustedes pueden observar que en la mayoría de los eventos oficiales del Partido Revolucionario Moderno, los institucionales, se están quedando solos. ¿Y a qué ustedes creen que obedece esa soledad? A que ya el presidente posiblemente se precipitara y dijera antes de tiempo, aún cuando la Constitución así lo establece, que no va a ser candidato. Yo pienso que eso no solamente obedece a esa parte, sino que también hay de parte de algunos funcionarios una dejadez y están pensando en sus proyectos personales. Y la única garantía que tiene cualquiera de los ministros del PRM y precandidato a la presidencia de ganar unas elecciones es de que el presidente Luis Abinader termine bien en el gobierno. Si no hay una buena obra de gobierno, no hay forma de que el PRM vuelva a ganar las elecciones aquí. Y si eso no sucede, la figura menos perjudicada va a ser el propio presidente, y después de esta llamada le voy a decir por qué. Primero, baje el televisor para que pueda salir bien la llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, caballero, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Dios bendiga mucho. La sangre de Cristo tiene poder, y sobre todo aquel que se levantó en contra del pueblo dominicano de Dios. Y yo le clamo siempre al Señor, y mi tía me enseñó a decir, líbrame, Señor, de las aguas mansas, que de la brava me libro yo. La verdad es que yo aquí, basta y sobra que Amnistía Internacional esté dándole orden a este país, como que ellos es que mantienen el Estado Dominicano, si nunca ha sido así. Si las dádivas que dan esos organismos internacionales es con el propósito y el fin de que carguemos con los vecinos. Todo el dinero que dio la USAID fue para mantener a los vecinos, incluso para sus probidades sobre el SIDA, que la población de ellos está aquí, está cargada, llena del SIDA aquí, porque eso se da los medios y nadie hace nada. Entonces, que yo sepa, en la que es una Amnistía Nacional es chilena, ella se llama Ana Piqué. En Chile estaba Pinochet como dictador, ¿verdad? Sí. Aquí pasamos la dictadura de Trujillo 30 años, en los 2 años de Balaguer, y hemos pasado un número de idiosincrasia y hemos salido adelante. Este país tiene una democracia, entre comillas, que se ha forjado a sangre y sudor, y aquí nadie le ha dado nada, porque se le da con propósito. Entonces ya es la que aquí lo que tenga que ver poder ejecutivo, y el primero es poder del Estado, que es el Congreso Nacional, que sacamos de ese organismo, porque el poder no se beneficia con ellos, sino recibiendo orden. Ahora ellos dicen que el Código Procesal Penal que no sirve, que es nulo y que viola derechos, porque no quieren aplicar el aborto, donde las vecinas son que paren, porque la realidad del asunto era la precaución del aborto. Como las vecinas no se planifican, aquí la familia tiene más de 60 años aplicándole la esterilización a las mujeres, entre comillas, con los métodos anticonceptivos, porque ellos se gloriaban de decir que la mujer dominicana antes paría 7 y ahora nada más pare 2. Y usted se imagina con esos métodos que cualquier que dame una paja, ellas se vayan ahí y se deshagan de la criatura, porque eso es lo que ellos quieren, no es por la protección de la mujer, porque yo no he visto que ellos favorecen a la mujer dominicana, sino es que cualquier cosa la mujer vaya sin pensarlo a deshacerse de la criatura por medio de que hay un libre, tienen el aborto libre y que el gobierno le coste. ¿Por qué ellos no se preocupan que la mujer dominicana cuando vaya al médico que tenga un diagnóstico seguro sobre el cáncer, que eso está acabando, que tenga su medicina? Ellos no se preocupan por eso. Y la
candidata del PLD, Soraima Cuello, ella tiene un discurso pasado. Así mismo es. Aquí dice la Constitución que es para el dominicano y para los que están legales. Y ella no habla de eso, de que la escuela obligatoriedad, que la educación. Pero así mismo que es. Los haitianos están ocupando lo que le corresponde al dominicano, que es la educación y la salud. Así no mismo, gracias. Político enemigo. Y del partido también, porque son un inmugre y se tapan uno a los otros y ya la sobra, que este pueblo se le tome de relajo. Gracias por tu llamada, así mismo es como tú dices. Señores, yo le digo lo siguiente. Yo hablaba de que el presidente debe de relanzar su gobierno por la siguiente razón. Aquí los últimos gobernantes que ha tenido el PRD, ahora el PRM, muchas veces cuando llegan al poder, lo que hacen es nombrar muchas personas que no son de los dirigentes históricos del partido. Pero ¿qué sucede? Que en un primer periodo el presidente Luis Abinader nombró muchas personas de la coalición y no podía entender que se trataba de un gobierno nuevo que no tenía cierta experiencia en el Estado, pero ya estamos en un segundo periodo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si él continúa con todos esos ministros en los principales puestos del país, y ellos, lógicamente, como esa es su cuota política, y quieren crecer dentro de su partido, pues nombran a toda su gente. Pero ellos nombrar a toda su gente significa que todos los PRMistas están fuera del gobierno. Y los PRMistas que están en el gobierno están desempleados. Y este partido necesita que sus dirigentes emblemáticos estén ocupando los puestos principales. ¿Por qué yo le digo esto? Óigalo, señor presidente, óigalo, Luis Abinader. Cuando lleguen los momentos de crisis en el PRM, ninguna de esa gente que usted tiene ahí ocupándole los cargos importantes van a salir a defender el partido. Desde que comiencen las encuestas y se pueda ver que el que está, por ejemplo, en la segunda posición es Leonel Fernández y tiene la posibilidad de ganar, toda esa gente se van a agregar para allá, para la fuerza del pueblo. Ah, no, que el que está en el segundo lugar es el PLD, se van para el PLD. Si es para el PRD, se van para el PRD. Se van a ir para donde ellos entiendan que le garantice continuar en el gobierno pegado. ¿Y quién va a salir a defender su obra de gobierno? Esta persona que usted le ha dado los cargos más importantes. Van a salir los PRMistas a defender su obra de gobierno si usted lo mantiene 8 años sin darle empleo a nadie. A mí me gustaría, que yo sé que usted no puede ni lo va a hacer, pero que usted mande a la persona que más confianza usted le tenga y le diga, mira, ve en nombre del PRM y hazme una convocatoria, dile que ustedes se quieren reunir para tal o cual situación, para que ustedes vean, los salones están pelados. Los locales del partido están cerrados. Nosotros tenemos un senador en la provincia. ¿Y cuál de la oficina
del senador está abierta, toda cerrada. Todos los locales cerrados. Un compañero, una persona del PRM que necesite una carta de recomendación para algo, no tiene a quién pedírsela porque todo está cerrado. Entonces, no es verdad que si usted continúa gobernando de esa manera, usted va a encontrar un partido empoderado para defenderlo. Fíjese que usted ha hecho una buena obra de gobierno y sin embargo la oposición lo tiene silenciado diciendo que no ha hecho nada. Y una balsa de ministros ahí que también han hecho un trabajo encomiable, no salen a salir a hablar, no sé por qué. Ellos no hablan y dicen, no, mire, no es como dice la oposición, nosotros hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Usted se está quedando solo. Usted se ha quedado con la semanal y usted tiene que ser su propio vocero. Porque no hay PRMista empoderado. Y cuando usted se va a un barrio de eso, o usted se va a una de las zonas del partido, donde incluso se llevan ayudas sociales, no corren, porque se queda en manos del presidente de la zona y en manos del coordinador que usted tuvo en esa zona. Y a la base no le está llegando nada. La gente anda desesperado en las calles. Y las instituciones del Estado están llenas de trabajadores que son de la oposición. Y yo no sé cómo es que aquí hay ministros que quieren ser presidente de la República. Y vayan a sus instituciones para que ustedes vean a quiénes tienen ellos nombrado ahí. Personas del PLD y de la Fuerza del Pueblo que tienen a los que se fajaron a trabajar por el PRM de subalterno ahí, tienen que estar callados. Porque lo cancelan los PLDistas y los miembros de la Fuerza del Pueblo. Y pónganse a fuñir, porque yo no soy plebe. O si no le dijera, pónganse a joderme, coño. Que entonces yo le señalo y le digo a esos ministros cuáles son y dónde están, que tienen esa gente del PLD y de la Fuerza del Pueblo en los puestos importantes, donde los PRMistas no pueden abrir la boca. Yo veo que los gremios aquí se meten en todo y tienen que meterse en todo. Porque si no se metieran ahí, entonces usted pudiera gobernar con más holgura. Usted vio lo que sucedió en el Colegio de Abogados, ¿verdad? Pero déjeme decirle que hay instituciones del gobierno que es donde están la mayoría de los cargos en las jurídicas de las diferentes instituciones que no votaron por el presidente del Colegio de Abogados y dicen que no votan por un PRMista ni por usted mismo, presidente, que no votan ni siquiera por usted. Y son los que tienen los puestos importantes. Y se perdió. Mire la ADP. Mire los problemas que ha tenido el Ministerio de Educación. Huelga cada rato, ha tenido que hacer una serie de aumentos. Ahí se ha ido todo el presupuesto. Porque lamentablemente los representantes que usted tenía en educación, al momento de hacer los nombramientos de lugar, no lo hicieron con compañeros del partido.
Lo hicieron con gente de la oposición. Y ahí están los resultados. Señor presidente, mueva la mata. Que si usted no mueve la mata y cambia a los funcionarios o baja una línea para que los PRMistas tengan empleo, olvídese de que el PRM va a gobernar en el año 2028. Y déjeme decirle algo. Si el PRM pierde, todos reconocemos la forma honesta en que usted ha manejado el país. Pero, déjeme decirle, pudiera llevarse la ingrata sorpresa de que aún siendo honesto, le pasen revista y que luego usted tenga que dar muchas cuentas en los tribunales, aún sin haber robado. Pero hay que matar ese trabajo importante que usted ha hecho. Y luego vamos a estar, o van a estar, los PRMistas llorando como niña lo que no supieron defender como hombre. Vamos a hacer por el día de hoy. Hemos terminado. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.